Fue el día más humillante de mi vida, peor que cuando mi marido me dejó plantada en el altar hace 40 y tantos años. Pero esta vez, el dolor no era por amor, era por el desprecio más frío y crudo. Mi nombre es Elena Mendoza, tengo 68 años, y creí que lo había visto todo. Ese asado del domingo marcó el final de una mujer y el nacimiento de otra. Y todo comenzó con un plato. Los domingos siempre fueron sagrados en mi casa. Desde que tengo memoria, primero con mis padres, luego con mi difunto esposo, Miguel, y después con mi hijo, Roberto, el asado era el centro de nuestro universo familiar. No importaba si llovía o si el sol rajaba las piedras. El olor a carne asándose lentamente, el crepitar de las brasas y el murmullo de las conversaciones llenaban cada rincón. Era nuestra manera de decirnos, sin palabras, que éramos familia, que nos importábamos, que estábamos juntos. Después de que Miguel partiera hace 5 años, esos domingos con Roberto, Sofía y mis nietos se habían vuelto aún más importantes para mí, un ancla en la soledad que a veces me invadía. Yo siempre llegaba temprano, llevando mi mejor ensalada rusa, esa que aprendía a hacer con mi abuela y que a Miguel le encantaba, o mis empanadas de carne, que Roberto devoraba de niño. Nunca llegaba con las manos vacías. Era mi forma de contribuir, de sentirme útil, de seguir siendo la matriarca, aunque fuera un poquito. Ese domingo en particular, el sol de la tarde se filtraba entre los árboles del patio de Roberto y Sofía, pintando el césped con manchas doradas. Había un aire festivo, aunque para mí hacía tiempo que esos encuentros habían perdido su brillo genuino. Sofía, mi nuera, siempre había sido una mujer de carácter fuerte, dirían algunos. Yo diría, más bien, de carácter punzante, como una espina que se clava justo donde más duele. Desde el día en que conoció a Roberto, sentí que había una competencia silenciosa por el afecto de mi hijo. Nunca fue explícita, pero estaba ahí, en su forma de corregir mis comentarios, de ignorar mis sugerencias, de siempre tener la última palabra sobre cómo criar a los niños, cómo decorar la casa, cómo vivir la vida. Roberto, mi Roberto, el que de niño me defendía con garras y dientes de cualquier injusticia, se había convertido en un hombre silencioso y complaciente frente a su esposa. A veces lo miraba a los ojos y buscaba al niño que conocí, pero solo encontraba una sombra. El ambiente estaba animado. Sofía había invitado a 6 de sus amigas del club de pádel. Se reían a carcajadas, brindaban con vino blanco, sus voces resonaban altas y chillonas, ahogando cualquier intento de conversación más íntima. Yo estaba sentada en una de las sillas de plástico blanco, un poco apartada, observando a mis nietos jugar con una pelota, sintiéndome un poco como una invitada ajena a su propio hogar. Había traído mi ensalada rusa, como siempre, pero Sofía la había puesto en una esquina de la mesa, casi escondida detrás de unas bandejas de papas fritas compradas. Ni un «gracias, suegra», ni un comentario sobre lo rica que estaba, ni un gesto, como si fuera una ofrenda invisible. Cuando Roberto finalmente sirvió la carne, mi estómago rugió suavemente. Había esperado toda la tarde, el olor de la entraña y el vacío haciéndome agua a la boca. Mi presión arterial me obligaba a comer con cuidado, raciones moderadas, pero un buen trozo de carne a la parrilla era un placer que me concedía de vez en cuando. Me acerqué a la mesa con mi plato vacío, esperando mi turno. Roberto, con la cara brillante por el sudor y el humo, me sirvió un trozo generoso de vacío que se veía jugoso y tierno, justo como me gustaba. Añadí un poco de mi ensalada rusa, casi vacía ya, y un par de hojas de lechuga de la ensalada de Sofía. Era un plato sencillo, pero para mí era un pequeño banquete. Me senté de nuevo en mi silla, lista para disfrutar de mi comida. Llevé el primer bocado a la boca, la carne se deshizo tiernamente y cerré los ojos por un instante. Era un sabor a hogar, a familia, a Miguel. Justo en ese momento, la voz de Sofía, aguda y penetrante, atravesó el aire. «Ay, suegra, ¿qué es eso que está comiendo?» Abrí los ojos y la vi de pie frente a mí, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sus amigas la miraban, expectantes. Sentí un nudo en el estómago, un presentimiento helado. «Es vacío, mija. Roberto me sirvió». «Está delicioso», respondí, intentando mantener la calma, la voz suave, como el agua que no busca chocar con la piedra.
Ella dio un paso más cerca. La sonrisa se tensó. Su mirada recorrió mi plato, como si analizara una pieza de museo que no le gustaba. Su ceño se frunció. ¡Vacío! ¿Otra vez con esa carne grasosa? Le va a subir el colesterol, suegra. Y esa ensalada suya. ¡Ay, Dios mío! Llena de mayonesa. ¡Qué desastre! Mis mejillas se encendieron. No por el contenido de sus palabras, que ya conocía, sino por la forma. Y por el público. 6 pares de ojos desconocidos me clavaban su curiosidad. Intenté tomar un sorbo de agua para disimular el temblor en mis manos. Sofía, es un gusto que me doy de vez en cuando, comencé a decir, pero ella ya me había interrumpido, su voz elevándose un poco más. ¡Gusto! Gusto que le va a costar una internación, suegra. Usted sabe que tiene que cuidarse. Roberto y yo estamos muy preocupados por su salud, ¿verdad, Roberto? Roberto, que hasta ese momento había estado absorto en la parrilla, volteó la cabeza, su mirada esquiva. Balbuceó un «Sí, mamá, es por tu bien», pero sus ojos no se encontraron con los míos. Se veía incómodo, atrapado entre 2 fuegos, pero sin hacer nada para apagar el incendio. Era la historia de siempre. La situación ya era humillante, pero lo que vino después superó todo límite que yo creía conocer. Sofía se inclinó, con una rapidez inesperada, y sin decir una palabra más, agarró mi plato de la mesa. No lo pidió, no lo movió con delicadeza. Lo arrebató con una fuerza que me sorprendió, el borde de la loza raspando la madera de la mesa. Mis ojos siguieron el plato mientras ella lo levantaba, su contenido ligeramente tambaleándose. Sentí el pulso golpear en mis sienes. No podía creer lo que estaba pasando. No podía ser real. Ella, sin despegar sus ojos de los míos, con esa misma sonrisa tensa y superior, caminó hacia el tacho de basura que estaba junto a la parrilla. Mis nietos se detuvieron de jugar. Las amigas de Sofía hicieron silencio. Roberto se quedó petrificado, las pinzas de la parrilla colgando de su mano. El sonido del metal del tacho al abrirse resonó en el silencio que se había hecho de repente. Y entonces, Sofía, con una frialdad que me heló la sangre, volteó mi plato y lo tiró a la basura. Toda mi comida, el vacío jugoso, mi ensalada rusa, las hojas de lechuga, cayeron con un ruido sordo entre restos de servilletas sucias y cáscaras de choclo. Mis ojos se posaron en la carne, en mi comida, tirada como un desecho cualquiera. Sentí como si el aire me abandonara los pulmones. Luego se giró hacia mí, sus ojos brillando con una satisfacción cruel. Esta comida es para el perro, no para usted. Vaya a comprarse la suya. Sus palabras resonaron en el patio, afiladas como cuchillos. 6 amigas suyas me miraron. Sus rostros eran una mezcla de asombro y, en algunos casos, una diversión apenas disimulada. Una de ellas incluso se cubrió la boca con la mano, como si intentara reprimir una risita. Era como estar en un teatro, y yo era la protagonista de la farsa más patética. El silencio se volvió abrumador. Roberto, mi hijo, seguía de espaldas a mí, fingiendo revisar las brasas. Su silencio, una traición más profunda que las palabras de Sofía. Quise gritar, quise llorar, quise levantarme y abofetearla, pero no hice nada. A mis 68 años, después de haber visto tanto en la vida, de haber enterrado a mis padres, a mi esposo, de haber criado a un hijo sola durante años mientras mi marido trabajaba lejos, después de haber luchado contra la pobreza y las enfermedades, mi cuerpo se quedó quieto, pero mi alma se rompió en 1000 pedazos. Sentí mis ojos humedecerse, pero me negué a derramar una sola lágrima, no delante de ella, no delante de sus amigas, no delante de mi hijo que se había convertido en un extraño. La vergüenza me quemaba la piel. Mis manos, nudosas por los años de trabajo, se aferraron al bolso que descansaba en mi regazo. No era un bolso de marca, era uno sencillo, de cuero blando, que me había regalado Miguel en nuestro 20º aniversario y que yo atesoraba. Pasé los dedos por el bordado de flores que él tanto admiraba. Su recuerdo me dio una fuerza inesperada, una oleada de rabia helada, diferente a todo lo que había sentido antes. Empezó a formarse en mi interior, reemplazando la punzada de humillación. No era una rabia explosiva, no. Era algo frío, calculador, pesado.
como el hielo que se forma lentamente en el invierno hasta que rompe la roca más dura. Vaya a comprarse la suya. Las palabras seguían dándome vueltas en la cabeza. ¿Comprarme la mía? Después de todos los domingos que pasé cocinando para ellos, cuidando a mis nietos, lavando la ropa cuando Sofía estaba demasiado ocupada, poniendo mi pensión para ayudar con los gastos cuando Roberto se quedó sin trabajo, después de la deuda que asumí para que pudieran comprar esa casa, la que ahora tenía ese patio donde me acababan de humillar, esa casa donde yo ayudé a pintar las paredes, a armar los muebles, donde planté las primeras rosas en el jardín. Esa casa que para mí era un pedazo de mi corazón entregado a mi hijo. Lentamente, sin hacer ruido, tomé mi cartera. La abrí y mis dedos encontraron el pequeño monedero de tela que siempre llevaba dentro. Contenía unos pocos billetes y algunas monedas, lo justo para mis gastos de la semana, para el autobús, para el pan y un poquito de queso. Miré a Sofía, que ahora charlaba animadamente con sus amigas, como si nada hubiera pasado, como si el incidente no fuera más que una pequeña anécdota divertida para contar más tarde. Ella ya no me prestaba atención. Mis nietos me miraban con ojos grandes y tristes, como si entendieran algo que sus padres no querían ver. Les dediqué una pequeña sonrisa, una promesa silenciosa de que la abuela estaba bien. Me levanté de la silla. Mi cuerpo se sentía rígido, como si cada articulación se hubiera oxidado. Nadie me notó. Nadie me detuvo. Roberto seguía con la mirada perdida en el fuego, su espalda una muralla de indiferencia. Caminé hacia la salida del patio. Pasé junto a la mesa donde todavía humeaban los platos de los demás invitados. Sus conversaciones continuaban ajenas a mi partida. Crucé la puerta de la cocina. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma residual del asado. Abrí la puerta de la calle. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Un alivio bienvenido. Mis piernas me llevaron al paradero del autobús, a unas pocas cuadras de la casa. El viaje de regreso a mi pequeño apartamento fue en un silencio ensordecedor, roto solo por el traqueteo del autobús. Mi mente estaba en ebullición, pero mi expresión era de una calma absoluta. Sentí cada palabra de Sofía, cada mirada de sus amigas, el silencio cómplice de Roberto. Y cada una de esas sensaciones se fue solidificando en una resolución fría y clara. No había lugar para la pena, no había lugar para el lamento. Solo había un camino hacia adelante. Al llegar a mi casa, el pequeño apartamento que Miguel y yo habíamos comprado con tantos sacrificios, me sentí extrañamente aliviada. Cerré la puerta detrás de mí y el silencio de mi hogar me envolvió como un abrazo. No encendí las luces. Me senté en mi sillón favorito, ese que tenía un poco descosido el apoyabrazos y que yo misma había tapizado hacía años. El sillón donde Miguel leía el periódico y donde yo tejía. La oscuridad me permitió sentir lo que realmente había pasado, sin la mirada de nadie. La verdad era que esto no era nuevo. Era la gota que colmó el vaso. Sofía siempre me había tratado con condescendencia. «Ay, suegra, qué anticuada es. Suegra, ya no se usa eso. Suegra, usted no entiende cómo son las cosas ahora». Había sido un goteo constante de pequeñas humillaciones, de silencios incómodos, de ninguneos. Roberto siempre excusaba su comportamiento. «Es su forma de ser, mamá. Está estresada por el trabajo. No lo hace con mala intención». Pero yo sabía que sí. Lo hacía con la intención de recordarme mi lugar, de minimizar mi presencia, de borrarme lentamente de la vida de mi propio hijo. Y yo, por amor a Roberto, por mis nietos, por mantener la paz, lo había aguantado, había callado, había sonreído, había fingido no ver, como la planta que se dobla con el viento para no romperse. Pero el plato de comida en la basura, eso era diferente. Era una afrenta directa a mi dignidad, a mi valor como persona, a mi historia. Era como si hubiera tirado a la basura todos mis años de esfuerzo, mi amor por mi familia, el legado de mi cocina, de mis manos. Mi comida era mi forma de dar, de nutrir, de conectar, y ella lo había reducido a comida para el perro. Me dolía el alma, pero ya no era un dolor que me dejara inmóvil. Era un dolor que ardía, que me empujaba a actuar. Recordé una frase de mi madre, una mujer fuerte y sabia que había enviudado joven y había sacado a sus hijos adelante. «Elena,
La humillación es el combustible más potente. O te quema hasta hacerte cenizas, o te da la fuerza para encender tu propio camino. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala, sentí cómo ese fuego, que había estado dormido durante años bajo las cenizas de la resignación, comenzaba a encenderse. Y no era un fuego que me iba a consumir, era un fuego que iba a iluminar un nuevo sendero. Mi mente empezó a trabajar. Los pensamientos, antes dispersos por el dolor, ahora se organizaban con una claridad sorprendente. El lunes por la mañana, resonó en mi cabeza la frase de la víspera. Sofía no sabía que, aunque a sus ojos yo era solo una anciana que debía ir a comprarse la suya, yo tenía algo. Algo que ella y Roberto nunca habían valorado, algo que habían dado por sentado. Recordé la pequeña charla que tuve con el abogado de Miguel, don Ricardo, hace un par de años. Miguel, siempre tan previsor, había dejado algunas cosas en orden, cosas que él me había dicho que no tocara, a menos que fuera absolutamente necesario, Elena. Me había mirado con esos ojos suyos, profundos y llenos de amor, y me había dicho, si alguna vez te sientes sola, si sientes que no te valoran, si tus manos que tanto dieron no reciben nada a cambio, entonces, y solo entonces, mira lo que te dejé. Es para tu tranquilidad, para que nadie, nunca, te falte el respeto. En ese momento no le di mucha importancia. Miguel siempre fue un exagerado cariñoso. Pero hoy, las palabras de Miguel cobraban un sentido diferente. Era necesario. Era absolutamente necesario. La casa de Roberto y Sofía. Esa casa. La hipoteca. Las refacciones. ¿De dónde había salido el dinero para la entrada? ¿Quién había avalado el préstamo más grande? ¿Quién había pagado el abogado para los papeles de la compraventa cuando ellos estaban de viaje de luna de miel y no podían ocuparse? Yo, con la herencia que Miguel me había dejado, la pequeña porción que había invertido sabiamente a lo largo de los años. Una inversión que, a nombre de Roberto, era mi forma de asegurarle un futuro. Un futuro que Sofía ahora se sentía con el derecho de tirarme a la cara, como si fuera un favor que ellos me hacían al dejarme pisar su patio. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, se posaron en la pequeña foto de Miguel que estaba en la mesita de noche. Su sonrisa, su mirada amable. Sentí una conexión con él, una certeza de que él, desde donde estuviera, me estaba apoyando. No se trataba de venganza, se trataba de justicia, de respeto, de recordarle a Sofía y a Roberto que la dignidad de una madre, de una abuela, no se tira a la basura como un plato de comida. No se compra con palabras vacías. Se gana y se defiende. Me levanté del sillón. Mi cuerpo no estaba tan rígido ahora. Sentía una energía nueva, una claridad mental que me sorprendía. Caminé hasta mi pequeña cocina. Abrí la heladera. Tomé un trozo de pan y un poco de queso. Me serví un vaso de agua. Cené en silencio, cada bocado un acto de afirmación. Ya no era la mujer humillada del asado. Era Elena Mendoza, y al lunes por la mañana, Sofía y Roberto iban a conocer a una Elena que nunca antes habían visto. La tranquilidad en mi corazón era asombrosa, como la calma que precede a la tormenta. Ya no había tristeza, solo una determinación férrea, como el acero. El sol de la mañana del lunes se colaba por mi ventana, un rayo tímido que intentaba despertar la ciudad. Para mí, el despertar ya había ocurrido la noche anterior, bajo el manto de la oscuridad y el eco de las palabras de Sofía. No había dormido mucho, pero no por insomnio ni por angustia. Había sido una noche de planos, de reorganización mental, de un resurgimiento silencioso. Mi mente, que durante años había estado ocupada en las pequeñas rutinas de la vejez, ahora funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Cada detalle de la humillación del domingo se había convertido en un eslabón de una cadena que yo misma estaba forjando. Lo primero que hice fue ponerme mi mejor conjunto, un pantalón de tela azul marino y una blusa de seda que Miguel me había regalado para nuestro último aniversario. Un collar de perlas que había pertenecido a mi madre completó el atuendo. No era por vanidad, era por la actitud. Quería sentirme fuerte, segura, como la mujer que siempre fui y que por un tiempo había dejado que otros opacaran. Me miré al espejo. Mis arrugas contaban historias de alegría y de pena. Mis ojos, un poco cansados, brillaban con una nueva chispa. Elena,
Hoy no vas de visita. Hoy vas a poner las cosas en su lugar, me dije en voz baja, y el reflejo en el espejo me devolvió una sonrisa de complicidad. Tomé un café negro y una tostada con un poco de mermelada de damasco que yo misma había hecho. El estómago se me revolvía un poco, no de miedo, sino de una mezcla extraña de anticipación y adrenalina. Había pasado décadas posponiendo mis propias necesidades, mis propios deseos, para complacer a los demás, para mantener la paz, para no ser la suegra difícil. Esa época había terminado. El domingo, Sofía había tirado mi plato. Hoy, yo iba a reconstruir el mío. Mi primera parada fue en la oficina de don Ricardo, el abogado de confianza de Miguel. Su despacho era un lugar antiguo, con estanterías de madera repletas de libros viejos que olían a papel y a historia. La secretaria, una señora amable de cabello cano y gafas, me recibió con una sonrisa. «Doña Elena, qué sorpresa verla por aquí tan temprano. ¿Pasa algo?» «Nada grave, mija. Solo necesito hablar con don Ricardo sobre unos papeles antiguos», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Don Ricardo me recibió de inmediato. Era un hombre mayor, de traje impecable y una barba blanca bien cuidada, con la mirada aguda de quien ha visto muchas vidas pasar por su escritorio. «Elena querida, ¿qué la trae por aquí?» «Espero que todo esté bien», dijo, indicándome que me sentara en la silla de cuero frente a su imponente escritorio. Le conté, con calma y sin dramas, el incidente del asado. Cada detalle, cada palabra hiriente, el silencio de Roberto. La mirada de don Ricardo se endureció un poco con cada frase. Él conocía a Miguel y sabía el aprecio que me tenía. Él también sabía el aprecio que yo le tenía a Roberto. Cuando terminé, hubo un silencio. Don Ricardo se recostó en su silla, entrelazando las manos sobre el escritorio. Así que finalmente llegó el día, Elena. Miguel siempre me lo advirtió. Él conocía bien a su hijo, y con el debido respeto, a Sofía también. Era un hombre sabio, su Miguel. ¿Advertir? ¿A qué se refiere, Ricardo?, pregunté, la curiosidad picándome. Miguel previó que algo así podría suceder, que su hijo, bajo la influencia de su esposa, podría olvidar el respeto que le debía. Es por eso que, hace años, dejó una cláusula especial en el fideicomiso de la casa de Roberto, esa casa que usted ayudó a comprar con el dinero que Miguel le dejó. ¿Recuerda? Asentí, sintiendo un escalofrío. Miguel, mi Miguel, siempre cuidando de mí, incluso desde el más allá. Bueno, Elena. La casa, el inmueble donde viven Roberto y Sofía, está registrada a nombre de Roberto. Sí, pero la hipoteca, esa hipoteca principal que ustedes creen que está a nombre de él, en realidad tiene una particularidad. El verdadero avalista principal, y quien cubrió la mayor parte del capital inicial, fue un fideicomiso, manejado por mi firma, con la condición expresa de que la usufructuaria principal, es decir, usted, mantuviera el derecho de revocar o modificar ciertos aspectos si su situación personal se veía comprometida. En pocas palabras, Elena, usted es la dueña legal de la hipoteca. Ellos pagan las cuotas mensuales, sí, pero el control final de la propiedad, por así decirlo, recae en usted. Miguel quería asegurarse de que siempre tuviera un respaldo, una forma de protegerse. Mis ojos se abrieron de par en par. Había sabido que Miguel había dejado un respaldo, pero nunca imaginé algo así. La magnitud de su previsión me dejó sin aliento. ¿Y ellos saben esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No, Elena. La cláusula era confidencial. Solo usted, yo y el gestor del fideicomiso lo sabíamos. Se redactó de forma que, legalmente, todo pareciera normal para ellos. La idea era que si usted estaba bien, si la trataban con cariño y respeto, nunca necesitaría usarla. Pero si la situación cambiaba, si usted se sentía desprotegida, humillada, entonces usted tenía la llave. Sentí una punzada de tristeza por Miguel, por la sabiduría melancólica de haber anticipado la ingratitud de su propio hijo. Pero esa tristeza rápidamente se transformó en una determinación de hierro. Quiero usarla, Ricardo. Quiero usarla toda, dije, mi voz ahora firme y clara. Quiero que sepan quién es Elena Mendoza, no por venganza, sino por justicia. Y por el amor a Miguel, que me quiso proteger de esto. Don Ricardo asintió con una expresión solemne.
Muy bien, Elena. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Quiero que se emita un aviso formal, una notificación legal. Quítele el control de esa hipoteca. Muéstrele a Roberto y a Sofía que la casa donde ellos me humillaron, en realidad, está bajo mi control. Que si no me respetan, no tienen casa. Pero no quiero que se queden en la calle. No soy así. Quiero que aprendan una lección. Quiero que sientan lo que es vivir con la incertidumbre, con la posibilidad de perderlo todo por su arrogancia, pero que sientan también la mano que los sostiene, aunque sea a regañadientes, por un último favor. Don Ricardo me miró con una ceja levantada. Una jugada arriesgada, Elena. Pero entiendo su punto. Quieres que el castigo sea proporcional al daño, pero que la dignidad prevalezca. Que no sea una destrucción total, sino una lección de vida. ¿Tiene alguna idea específica en mente? Quiero que se emita un aviso para que renegocien la hipoteca, con nuevas condiciones, y que esas condiciones sean claras. Si no cumplen con mis términos, perderán la casa. Y la primera condición, Ricardo, es que la hipoteca la paguen directamente a mí. Que cada mes ellos sepan a quién le deben la tranquilidad de un techo. Y que el plazo para renegociar sea corto, Ricardo, muy corto. Digamos, 72 horas. Quien ríe último, ríe mejor, dicen. Don Ricardo sonrió, una sonrisa genuina, de admiración. Elena, eres más astuta de lo que jamás imaginé. Miguel estaría orgulloso. Miguel me enseñó a hacerlo, respondí, una lágrima solitaria deslizándose por mi mejilla. Por Miguel, por mí. Salí del despacho de don Ricardo con una sensación de ligereza. El peso que había cargado durante tanto tiempo se había disipado. La incertidumbre de cómo actuar se había transformado en un plan claro. El abogado se encargaría de todo lo legal, de enviar las notificaciones, de hacer que los papeles hablaran por mí. Yo solo tenía que esperar, pero no esperar pasivamente. Mi siguiente paso fue ir a un pequeño café de la esquina que me gustaba, para meditar sobre los siguientes pasos. Mientras sorbía mi café, saqué mi libreta de la cartera. Era una libreta vieja, de tapas de cuero, donde anotaba mis recetas, mis gastos, y de vez en cuando, algún pensamiento. Hoy, la llenaría de estrategia. Recordé la expresión de Sofía, la forma en que se burlaba de mis costumbres de vieja, su superioridad al hablar de lo moderno, de lo que se usa ahora. Pensé en la fiesta de cumpleaños que estaban planeando para Roberto en 2 semanas, la cual Sofía había mencionado con gran entusiasmo el domingo. Iba a ser una gran fiesta, con muchos invitados del trabajo de Roberto y del club de pádel de Sofía. Ella había alardeado de los preparativos, del catering, del salón de eventos que había reservado. Yo, por supuesto, no había sido consultada para nada. Era solo una invitada más, si es que me consideraban eso después del incidente del asado. Una idea empezó a germinar en mi mente, una idea que me hizo sonreír. Si Sofía quería un espectáculo, yo le daría uno, pero uno que ella no esperaba, y que le costaría caro. Mientras tanto, en la casa de Roberto y Sofía, la vida seguía su curso, ajena a la tormenta que se avecinaba. Sofía, seguramente, seguía alardeando con sus amigas de su victoria sobre la suegra. Roberto, como siempre, probablemente estaba inmerso en su trabajo, esperando que el problema se disipara solo. Esa asimetría de información era mi arma más poderosa. Ellos seguían creyendo que yo era la anciana frágil y callada, la que aguantaba todo, la que se resignaba, y yo, mientras tanto, movía los hilos. Decidí ir a la plaza, esa donde llevaba a mis nietos cuando eran pequeños y donde Miguel y yo nos sentábamos en el banco a ver la gente pasar. El aire fresco, el canto de los pájaros, el murmullo de los niños jugando me ayudaron a centrarme. Recordé las palabras de mi madre. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Sofía había sembrado desprecio. Ahora era tiempo de la cosecha. El abogado me había prometido que la notificación llegaría a Roberto y Sofía en menos de 24 horas. Mañana martes por la mañana, un mensajero tocaría su puerta, entregándoles un sobre que cambiaría su realidad. La imagen de Sofía abriendo ese sobre, su rostro de asombro, era un bálsamo para mi alma herida. Pero yo sabía que eso no sería suficiente. El problema no era solo el dinero o la casa, era el respeto. Y el respeto no se gana solo con papeles.
se gana con acciones. Pensé en cómo Sofía siempre menospreciaba mis habilidades, mi pasado. Ay, suegra, en sus tiempos las cosas eran diferentes. Usted no sabe de negocios, suegra. Usted solo sabe cocinar y tejer. Esas frases, que antes me dolían, ahora me daban fuerza. Ella subestimaba el poder de quien ha construido cosas desde cero, de quien ha sabido administrar un hogar con poco, de quien ha visto los ciclos de la vida y ha aprendido a adaptarse. No era solo la dueña de una hipoteca, era la dueña de una vida, de una sabiduría que ella, en su burbuja de modernidad, no podía ver. Volví a mi apartamento por la tarde. El teléfono fijo, ese viejo aparato de disco que todavía conservaba, sonó. Era mi hermana, Carmen, que vivía en Salta y con la que hablaba una vez por semana. ¿Cómo estás, Elena? Te noto la voz diferente. Carmen siempre fue mi confidente, mi hermana mayor, la que me conocía mejor que nadie. Le conté todo, cada detalle del asado, las palabras de Sofía, el silencio de Roberto, la historia del fideicomiso y la conversación con don Ricardo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, la voz de Carmen, cargada de indignación. «¡Pero qué sinvergüenza! ¡Tirar tu comida! Y Roberto, qué descarado no defenderte. Siempre fue igual Elena, siempre dejándose llevar por la que tenía al lado. Pero tú, mi querida hermana, hiciste bien. Ya era hora de que pusieras las cosas en su sitio». Su apoyo, su rabia compartida, me dieron un impulso extra. «Sí, Carmen, ya era hora. Y esto es solo el principio». «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó Carmen con curiosidad. «Todavía no puedo contarte todo, hermana, pero te prometo que Sofía va a entender que hay cosas que el dinero no compra y que el respeto se gana y se exige». Terminé la conversación con Carmen sintiéndome más fuerte, más acompañada. A veces, uno necesita que alguien más valide su dolor y su decisión. Y Carmen, con su carácter volcánico, pero su corazón de oro, lo había hecho. Pasé el resto de la tarde revisando viejos álbumes de fotos. Fotos de Miguel joven, riendo con sus amigos. Fotos de Roberto de niño, con su cara redonda y sus ojos brillantes, abrazándome con fuerza. Me detuve en una foto en particular. Era del día en que compramos este apartamento. Miguel y yo, con Roberto en brazos, celebrando con una botella de sidra barata. Miguel, orgulloso, me miraba con adoración. «Todo esto es por ti, mi Elena», me había dicho ese día. Su legado no era solo dinero, era una promesa de protección. Decidí que la tarde era perfecta para un poco de costura. Saqué mi máquina de coser vieja, esa Singer que me había acompañado toda la vida, la que había usado para remendar ropa, para hacer cortinas, para crear los disfraces de Roberto en el colegio. El sonido rítmico de la aguja entrando y saliendo de la tela me tranquilizaba. Empecé a coser unas fundas para cojines que había planeado hacer desde hacía tiempo. Mientras cosía, mi mente seguía activa, tejiendo ideas, ajustando detalles. Por la noche, preparé una cena sencilla para mí, una sopa de verduras, caliente y reconfortante. Mientras comía, recordé las palabras de Sofía. «Esta comida es para el perro». Sentí una punzada, pero ya no de humillación, sino de una profunda lástima por ella, por su falta de empatía, por su crueldad gratuita. Ella no entendía el valor de una comida hecha con amor, de una mesa compartida. Ella solo veía la grasa, el colesterol, lo material. Yo veía la conexión, el hogar, la historia. Fui a la cama temprano, pero no para dormir. Saqué mi teléfono celular, ese que mis nietos me habían ayudado a configurar, y abrí el navegador. Busqué Salón de Eventos El Paraíso. Sofía había mencionado que allí sería la fiesta de cumpleaños de Roberto. Quería ver el lugar, fotos del salón, del jardín, del área de la parrilla, de los salones interiores. Era un lugar elegante, por lo que pude ver en las fotos. Costoso, seguramente. Sofía siempre tuvo gustos caros. Mientras observaba las imágenes, una idea se consolidó en mi mente, algo que haría que la lección fuera inolvidable, el momento icónico que don Ricardo había intuido que yo deseaba. No solo una lección financiera, sino una lección pública, a la altura de la humillación que me habían infligido. El plan estaba tomando forma. Una parte era legal, silenciosa, impactante.
La otra parte sería pública, teatral, memorable. La mañana siguiente, el mensajero llevaría el sobre, y yo, mientras tanto, seguiría tejiendo mi red, puntada a puntada, con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su mejor aliado. El acero de mi determinación se forjaba en el calor de mi dolor, y el brillo de esa llama era mi guía en la oscuridad. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar, y esta vez la anciana, la suegra anticuada, iba a jugar su partida maestra. El martes por la mañana, el ambiente en mi pequeño apartamento era de una calma tensa. Sabía que, en algún lugar de la ciudad, un mensajero ya estaba en camino a la casa de Roberto y Sofía, llevando el sobre que cambiaría el rumbo de su vida. Me tomé mi segundo café con parsimonia, observando el tráfico matutino desde mi balcón. El aire estaba fresco, prometiendo un día soleado, pero en mi interior sentía la quietud que precede a una tormenta. La primera señal de que el mensaje había sido recibido llegó al mediodía. Mi teléfono, el viejo teléfono fijo, sonó con una insistencia casi histérica. Era Sofía. Su voz, normalmente aguda y controlada, sonaba esta vez estridente, cargada de una mezcla de incredulidad y furia. «Suegra, ¿qué demonios es esto? ¿Qué clase de broma es esta?» Mi corazón dio un pequeño salto, pero mi voz se mantuvo serena, casi aburrida. «Buenos días, Sofía». «¿De qué habla? Acabo de terminar de almorzar. Estoy un poco ocupada». «No se haga la inocente. El sobre, el papel ese del abogado, que la hipoteca, que la usufructuaria, que la propiedad. ¿Qué tontería es esta, Elena? Roberto está furioso. Dice que usted está loca». Pude escuchar el grito de Roberto al fondo, algo ininteligible, lleno de rabia. La imagen de ambos, con el papel en la mano, sus rostros desfigurados por la indignación, me dio una satisfacción fría y calculada. Era el inicio. «¿Loca? No, mija. Clara y tranquila», respondí, dejando que un matiz de ironía tiñera mis palabras. «Lo que dice ese papel es la verdad. Esa casa, donde ustedes viven y donde mi hijo no tuvo la decencia de defenderme, la pagué yo, con el dinero que Miguel, mi difunto esposo, dejó para mi tranquilidad. Y parece que mi tranquilidad no vale un centavo para ustedes». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Sofía, por primera vez, parecía quedarse sin palabras. «Pero eso es imposible. La casa es de Roberto. Hemos pagado la hipoteca religiosamente por años», exclamó finalmente, con un tono de indignación que no lograba disimular el pánico incipiente. «Pagan las cuotas, sí. Pero la hipoteca original, el grueso de ella, la que les dio acceso a la propiedad, está a mi nombre, a través de un fideicomiso. Eso es lo que dice el documento, ¿verdad? No es una broma, Sofía. Es un hecho. Y ahora, según las nuevas condiciones que han llegado, tienen 72 horas para renegociar con don Ricardo. 72 horas para decidir si quieren seguir viviendo bajo mi techo, o si prefieren buscar el suyo. Y les advierto, las nuevas condiciones son claras. Las cuotas, a partir de ahora, se me pagan a mí, directo, cada mes, para que no olviden quién es la dueña del techo que les cubre la cabeza». Sentí la respiración agitada de Sofía al otro lado. Luego, un silencio abrupto. Colgó. Dejé el teléfono en su lugar, mis dedos todavía apretando el disco. Una sonrisa se dibujó en mis labios. La primera ficha había caído. Ahora era cuestión de esperar la reacción, y sabía que no sería bonita. La crueldad no se rinde sin luchar. Por la tarde, Roberto llamó. Su voz era una mezcla de resentimiento y una especie de incredulidad dolorida. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Es nuestra casa, nuestro hogar. ¿Estás senil? ¿Estás perdiendo la razón?» «Roberto, hijo, mi razón está más lúcida que nunca. Tuve que recordarte que el hogar no es solo un techo y 4 paredes. Es respeto, es amor, es cuidado. Y el domingo, tú y Sofía tiraron todo eso a la basura, junto con mi plato de comida. ¿Eso no te parece un poco más loco que la decisión de tu madre de defender su dignidad?» Hubo un silencio largo. Pude oír su respiración pesada. «Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué Miguel haría algo así?» «Miguel lo hizo para protegerme, hijo. Para asegurarse de que nadie, ni siquiera tú, me tratara con desprecio. Él lo previó, Roberto. Él te conocía. Y sabía que algún día,
bajo la influencia de quien fuera, podrías olvidarte de quién soy yo. Y no te lo dije porque esperaba no tener que hacerlo. Esperaba que tu corazón recordara el amor de tu madre, antes de que tu orgullo te nublara el juicio. Pero es chantaje, mamá. Es extorsión. Vamos a ir a la justicia. Su voz se elevó en un grito desesperado. Haz lo que tengas que hacer, hijo. Pero te aseguro que don Ricardo es un abogado de primera, y los papeles están en orden. Lo que te estoy ofreciendo es una oportunidad para que Sofía y tú reconsideren sus prioridades. 72 horas, Roberto. El tiempo corre. Piénsalo bien. Piénsalo por tus hijos, por mis nietos, que también tienen un futuro que cuidar. Colgué antes de que pudiera replicar. No quería alargar la conversación. Las palabras ya habían sido dichas. La bola estaba en su cancha. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones para ellos y una quietud estratégica para mí. Sofía intentó todo. Mensajes de texto llenos de insultos, llamadas que ignoré. Incluso se presentó en la puerta de mi apartamento una tarde, golpeando con una furia desatada. Elena, abre la puerta. No seas cobarde. Enfrenta esto como una mujer. La escuché desde adentro, apoyada en la puerta, pero no abrí. Dejé que gritara, que se desahogara. Sus palabras rebotaban en el metal de la puerta, inofensivas. Yo estaba sentada en mi sala, leyendo un libro, el corazón latiéndome con fuerza, pero mi expresión serena. Era una batalla de voluntades, y yo no iba a ceder. Después de unos 20 minutos, se rindió, sus pasos furiosos resonando por el pasillo hasta que el silencio volvió. Mientras tanto, don Ricardo me mantenía informada. Sofía y Roberto habían intentado contactar a varios abogados, pero todos les confirmaban lo mismo. El fideicomiso de Miguel era sólido, la posición de Elena inexpugnable. No había forma legal de anular el aviso. La única opción era renegociar bajo mis términos. El plazo de las 72 horas se acercaba a su fin. La noche del jueves, justo antes de que se cumpliera el plazo, recibí un mensaje de Roberto. Un mensaje largo, lleno de arrepentimiento, de súplicas. Mamá, por favor, no hagas esto. Sofía y yo estamos desesperados. No podemos perder la casa. Piensa en los niños. Te lo ruego. Lo leí con un nudo en el estómago. Ver a mi hijo suplicar me dolía, pero recordé la imagen de mi plato de comida en la basura. Recordé la mirada de Sofía, sus palabras, el silencio de Roberto. La dignidad era un bien precioso, y yo no la iba a sacrificar de nuevo. Le respondí con un solo mensaje. 72 horas. El plazo se cumple a la medianoche. La decisión es de ustedes. El viernes por la mañana, justo cuando el sol comenzaba a calentar el aire, don Ricardo me llamó. Elena, lo lograron. A última hora, 10 minutos antes de la medianoche, Sofía y Roberto firmaron el acuerdo. Renegociaron la hipoteca. Las cuotas, a partir de ahora, van directamente a su cuenta. Y las condiciones que usted puso están aceptadas. Sentí un alivio inmenso, una ola de cansancio que me invadió. Había ganado la primera batalla, pero la guerra aún no había terminado. La dignidad era más que un papel firmado. Muy bien, Ricardo. Gracias por todo. Y ahora hay un último detalle. El cumpleaños de Roberto es mañana, la fiesta. ¿Recuerda que Sofía la está organizando en el Salón El Paraíso? Sí, Elena. ¿Qué tiene en mente? Pues, verá, Ricardo, hace unos meses, cuando estaba invirtiendo parte de mi dinero siguiendo un consejo de un amigo de Miguel, no le di mucha importancia. Pero resulta que ese amigo me ofreció una pequeña participación en un negocio que él estaba comprando. Un negocio que, por lo visto, era un salón de eventos. Y el nombre, no me acuerdo bien, pero creo que era El Paraíso. Don Ricardo se quedó en silencio un momento. Luego soltó una carcajada, una risa profunda y resonante. «Elena, no me diga. Usted es dueña de una parte del salón de eventos donde Sofía va a hacer la fiesta de Roberto». Sonreí, una sonrisa de satisfacción pura. «Exactamente, Ricardo. Y creo que es hora de que la dueña haga una visita sorpresa a su propiedad. Necesito los documentos que prueben mi participación. Y el número del gerente, urgente». Consideré hecho. «Esto va a ser épico», dijo Ricardo, aún riendo. «No se preocupe, tendrá todo lo necesario». Esa mañana me dediqué a prepararme para el evento. No era solo la fiesta de Roberto.
Era mi momento de hacer valer mi lugar, no con gritos, sino con la silenciosa autoridad de quien posee el control. Llamé a mi peluquera, la señorita Teresa, una mujer discreta y amable que me atendía desde hacía años. Señorita Teresa, necesito un peinado especial para mañana. Algo elegante, pero que me haga ver fuerte, como una guerrera, pero con ramillete de flores. Ella, sin preguntar, entendió. Claro, doña Elena, usted siempre fue una guerrera con un corazón de oro. Mañana la dejaré impecable. Por la tarde, mientras esperaba el taxi para ir a la peluquería, don Ricardo me llamó de nuevo. Elena, aquí tengo los papeles de su participación en el salón El Paraíso. Es una porción minoritaria, pero significativa, lo suficiente para que la reconozcan como socia propietaria. El gerente es un señor muy amable, Julio. Ya lo llamé y le informé que usted hará una visita. Le aseguré que la tratara con todo el respeto que se merece. Perfecto, Ricardo. Gracias. Una última cosa, Elena. ¿Qué piensa hacer? ¿Solo ir a ver la fiesta? No, Ricardo. Voy a recordarles a Sofía y a Roberto, frente a todos sus invitados, quién soy yo, y que la comida, mi comida, nunca más será tirada a la basura, y que el respeto no se suplica, se exige. El tono de mi voz no dejaba lugar a dudas. La ironía dramática que Miguel había sembrado hacía años estaba a punto de florecer. El sábado, el día de la fiesta, me desperté con una sensación extraña. No había nerviosismo, sino una calma profunda. Me vestí con un vestido de seda color esmeralda que no usaba desde hacía años, uno que Miguel siempre decía que me hacía ver como una reina. Me puse mis zapatos de tacón bajo, cómodos pero elegantes. La señorita Teresa había hecho un trabajo maravilloso con mi cabello, recogiéndolo en un moño bajo con algunos mechones sueltos enmarcando mi rostro. Me maquillé con discreción, un poco de labial rojo que me daba un toque de color. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer serena, elegante, con una chispa en los ojos que solo la vida y la injusticia pueden encender. Antes de salir, tomé mi bolso de cuero blando, el mismo que Miguel me había regalado y que yo había aferrado el domingo. Dentro no solo estaba mi monedero, sino también los documentos que don Ricardo me había enviado, los papeles que me acreditaban como copropietaria de El Paraíso, los papeles que Sofía y Roberto nunca imaginaron que yo tendría. Pedí un taxi. El chofer, un joven amable que me ayudó con la puerta, me preguntó: ¿A dónde vamos, doña Elena? Al salón de eventos El Paraíso, mijo, pero no por la entrada principal, por la entrada de servicio. Necesito hablar con el gerente antes de que empiece la fiesta. El joven me miró con una ceja levantada, pero asintió. Como usted diga, doña Elena. Mientras el taxi avanzaba por las calles, el sol de la tarde se reflejaba en los edificios. No era una venganza, era una declaración. Una declaración de que la dignidad de una mujer no tiene precio. Y que, a veces, para que los demás valoren lo que das, tienes que enseñarles lo que pierden cuando no lo hacen. La anciana silenciosa del asado del domingo estaba a punto de hacer su gran entrada. Y nadie, ni Sofía, ni Roberto, ni sus amigas, estaban preparados para la sorpresa que les esperaba. La calma era una máscara. Debajo, un torbellino se preparaba para desatarse. Y la noche del cumpleaños de Roberto sería el escenario perfecto. El taxi me dejó en la entrada de servicio del Salón El Paraíso, un lugar discreto, con un portón metálico y un pequeño cartel indicando personal autorizado. Bajé con calma, mi vestido esmeralda ondeando suavemente con el viento de la tarde. El joven taxista me ayudó a bajar, su curiosidad reflejada en sus ojos, pero sin atreverse a preguntar. Le di una propina generosa y una sonrisa. Gracias, mijo. Ha sido un viaje muy importante. Un guardia de seguridad, un hombre robusto con uniforme, me esperaba junto al portón. Al verme, su expresión de aburrimiento se transformó en sorpresa. ¿Doña Elena Mendoza?, preguntó, con un tono de respeto. La misma, respondí, con una sonrisa amable. El señor Julio la espera. Por favor, acompáñeme. Me guió por un pasillo trasero, donde los empleados se movían con la prisa de los preparativos finales. El murmullo de las voces, el tintineo de los cubiertos, el aroma de la comida que se cocinaba, todo indicaba que la fiesta estaba a punto de comenzar. Yo, sin embargo,
Me movía con una lentitud deliberada, observando cada detalle, cada rostro. Era un lugar hermoso, con jardines cuidados y salones amplios, tal como lo había visto en las fotos. Julio, el gerente del salón, un hombre joven de traje impecable y cabello engominado, me recibió en su oficina con una reverencia casi exagerada. «Doña Elena, qué honor tenerla aquí. Don Ricardo me informó de su visita. Es un placer y un honor servirla». Le di la mano, su palma suave y ligeramente sudorosa. «El placer es mío, Julio. Gracias por recibirme. Necesito que me ponga al tanto de algunas cosas sobre la fiesta que se celebra esta noche. La de Roberto y Sofía». Julio asintió, su rostro profesional. «Claro, doña Elena, todo está listo. El salón principal, el jardín, el catering, la orquesta, el DJ, todo lo que la señora Sofía pidió. Pagado por adelantado, por supuesto». «¿Todo pagado?», pregunté, mi voz tranquila, pero mis ojos fijos en él. «Sí, doña Elena, se hizo el pago total hace una semana, $30,000, en una sola transferencia». Sentí un escalofrío. $30,000. Una cantidad considerable, que Sofía había pagado con la misma mano que había tirado mi plato de comida a la basura. Un gasto que, seguramente, había sido financiado con la comodidad que les daba no tener que preocuparse por la hipoteca que yo les había regalado por tantos años. «Bien, Julio, escúcheme con atención. Tengo una pequeña instrucción especial para usted esta noche». Julio se inclinó ligeramente, con la concentración de un soldado que recibe órdenes. «Quiero que espere a que el brindis de la fiesta esté por comenzar. Que todos los invitados estén con sus copas en alto, listos para celebrar. Y en ese preciso momento, quiero que se acerque a Sofía, no a Roberto, a Sofía. Y le diga, en voz alta, que el pago de la fiesta, a pesar de lo que ella cree, ha sido retenido. Que por un problema administrativo, los fondos no llegaron a la cuenta final del salón. Y que, si no se resuelve el pago en ese mismo instante, se verán obligados a cancelar el servicio. Y que, por supuesto, todos los invitados tendrán que abandonar el salón». Los ojos de Julio se abrieron de par en par. «Pero, doña Elena, ¿cómo es posible si ya está pagado? Es un problema administrativo, Julio, de esos que a veces pasan con las transferencias bancarias. Entiende, ¿verdad? No se preocupe por el dinero. Yo me haré cargo de todo. Lo que quiero es que la señora Sofía sienta lo que es la incertidumbre, la vergüenza, el escarnio público. Lo que ella me hizo sentir a mí, pero multiplicado por todos los invitados que ha reunido para celebrar». Julio dudó un momento, su rostro reflejando una mezcla de asombro y preocupación. Es una situación delicada, doña Elena. Podría generar un gran problema. Créame, Julio, el problema ya existe, y yo solo estoy equilibrando la balanza. Usted no se preocupe por las consecuencias. Yo me responsabilizo. Solo quiero que cumpla mi instrucción al pie de la letra, y por supuesto, su discreción será recompensada generosamente». Mis palabras, junto con una mirada firme y la mención de una recompensa, parecieron convencerlo. Julio asintió lentamente. «Entendido, doña Elena. Haré exactamente lo que me pide. Pero, ¿y si la señora Sofía no tiene el dinero? ¿O no quiere pagar de nuevo? Esa es la parte interesante, Julio. Si ella se niega o no puede, entonces yo me haré cargo del pago. En ese momento, usted deberá anunciar, también en voz alta, que como socia y propietaria de este salón, doña Elena Mendoza se hará cargo del pago de la fiesta, y que la fiesta continuará, pero bajo mi responsabilidad. Y, si ella no está de acuerdo, entonces que se marche». Julio me miró, una chispa de admiración encendiéndose en sus ojos. «Increíble, doña Elena. Esto es una jugada maestra. Es solo justicia, Julio. La vida tiene sus formas de recordarnos el respeto. Ahora, por favor, permítame un lugar discreto donde pueda observar la fiesta hasta el momento del brindis». Me guió a una pequeña oficina con una ventana que daba directamente al salón principal. Desde allí podía ver todo sin ser vista, un teatro perfecto para el drama que se avecinaba. Mientras esperaba, repasé cada detalle. La hipoteca renegociada, con las cuotas yendo directamente a mí. El salón de eventos, del que yo era copropietaria. La ironía de la situación era tan dulce como la miel. Sofía había tirado mi plato de comida, mi pequeña contribución al asado familiar.
Ahora, yo iba a tomar el control de su banquete, de su celebración más importante. Los invitados comenzaron a llegar. Vi a Roberto, con un traje nuevo, saludando a todos con una sonrisa forzada. Vi a Sofía, deslumbrante en un vestido rojo, riendo a carcajadas con sus amigas del pádel, las mismas que habían sido testigos de mi humillación el domingo. La música era alegre, los camareros servían copas de champán. Todo parecía perfecto, un escenario idílico para la debacle que estaba por desatarse. Mis nietos corrieron por el salón, inocentes de la tensión que se respiraba. Verlos, con su alegría despreocupada, me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por mí, era también por ellos, para que crecieran en un ambiente donde el respeto fuera un valor fundamental, no una moneda de cambio. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, la orquesta empezó a tocar una melodía más solemne. Roberto se acercó al micrófono, su voz algo temblorosa de emoción. Era el momento del brindis. Los camareros distribuyeron las últimas copas de champán, y todos los invitados las levantaron en alto, sus ojos fijos en el cumpleañero. Sofía, con una sonrisa radiante, se puso a su lado, apoyando su mano en su brazo, sintiéndose la reina de la noche. En ese instante vi a Julio, el gerente del salón, acercarse a Sofía. Su expresión era de seriedad, como la había instruido. Se inclinó ligeramente y le susurró algo al oído. La sonrisa de Sofía se borró de su rostro. Sus ojos se abrieron en un gesto de incredulidad. Negó con la cabeza, susurrándole algo a Julio. Pero él, siguiendo mis instrucciones, levantó un poco más la voz. «Disculpe, señora Sofía, pero es un problema grave. La transferencia del pago de la fiesta no ha sido acreditada. Parece haber un error administrativo y los fondos están retenidos. Si no se soluciona el pago ahora mismo, me temo que tendré que suspender el servicio. Y los invitados, por favor, deberán desalojar el salón». Las palabras de Julio, aunque dichas con profesionalismo, resonaron en el silencio que de repente se había apoderado del salón. El champán en las copas de los invitados se quedó inmóvil. Todos miraron a Sofía, luego a Roberto, luego a Julio. Sofía palideció. Miró a Roberto, quien, visiblemente confundido, le preguntó: «¿Qué pasa, Sofía? ¿De qué habla este señor? Dice que el pago no se hizo, que los fondos están retenidos, que van a cancelar la fiesta», exclamó Sofía, su voz ahora un murmullo histérico. Roberto, sintiéndose la mirada de todos los presentes, intentó hablar con Julio. «Pero señor, eso es imposible. Nosotros pagamos hace una semana $30,000. Tenemos el comprobante». «Lo entiendo, señor Roberto», respondió Julio, manteniendo la calma. «Pero en nuestra contabilidad los fondos no aparecen. Sin un pago en efectivo o una nueva transferencia verificable, no puedo continuar con el servicio. Son las reglas del salón». Un murmullo de voces recorrió el salón. La gente empezaba a cuchichear, a mirarse entre sí. Las amigas de Sofía, que el domingo se habían reído de mí, ahora la miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. La tensión era palpable. Sofía, con el rostro rojo, rebuscó frenéticamente en su cartera, sacando unas tarjetas de crédito. «Aquí, tome mi tarjeta, haga el cargo de nuevo». Julio, con una sonrisa educada, negó con la cabeza. «Lo lamento, señora, es un monto muy alto. Necesitamos una transferencia bancaria o una autorización especial, y en este momento, a esta hora, es imposible verificarla». La desesperación se apoderó de Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero no puedo. No tenemos el dinero en efectivo. Y no puedo hacer una transferencia a estas horas. Mi tarjeta tiene un límite». Roberto intentó intervenir, su voz suplicante. «Señor, por favor, no haga esto. Es el cumpleaños de mi esposo. Por favor, una excepción». Pero Julio, inquebrantable, volvió a negar. «Lo lamento, señores. Son las reglas. Si el pago no se resuelve en los próximos 10 minutos, me veré obligado a pedirles que se retiren». Fue entonces, en ese preciso momento de silencio incómodo y vergüenza colectiva, que decidí que era mi hora de entrar en escena. Me levanté de mi silla en la pequeña oficina. Ajusté mi vestido, respiré hondo y caminé hacia la puerta del salón principal. Abrí la puerta y avancé con paso firme, mi mirada fija en Sofía. Todos se voltearon a verme. El murmullo se detuvo. Mi cabello peinado, mi vestido esmeralda,
Mi collar de perlas, todo irradiaba una autoridad silenciosa. Caminé directamente hacia el centro del salón, donde Sofía y Roberto estaban de pie, con los rostros descompuestos. Sofía me miró. Sus ojos, hinchados por las lágrimas contenidas, se llenaron de una nueva mezcla de asombro y furia. ¿Usted? ¿Qué hace usted aquí? Me detuve frente a ella, una sonrisa ligera en mis labios. Miré a Julio y le hice un pequeño gesto con la cabeza. Julio, dije, mi voz clara y resonante en el silencio. Quiero que se anuncie que esta fiesta, a pesar de los problemas de pago, va a continuar. Y que yo, Elena Mendoza, como socia y propietaria de este salón, me haré cargo de todos los gastos. Que los invitados no se preocupen, que la celebración no se detendrá. Las palabras cayeron como una bomba. Un murmullo de sorpresa se extendió por el salón. Roberto me miró con la boca abierta, sus ojos desorbitados. Sofía, con el rostro completamente blanco, se tambaleó. ¿Qué dice? Esto es una mentira. Usted no es dueña de nada, exclamó Sofía, su voz apenas un grito ahogado. Ah, ¿no? Respondí, elevando una ceja. Saqué los documentos de mi bolso y se los entregué a Julio. Por favor, Julio, muéstrele a la señora Sofía los documentos que acreditan mi participación en este negocio. Y luego, por favor, anuncie a todos los presentes que la fiesta continúa, a mi cargo. Julio, con una sonrisa de victoria apenas disimulada, tomó los papeles. Miró a Sofía, sus ojos reflejando la autoridad que yo le había conferido. Tomó el micrófono de la mano de Roberto, que seguía petrificado. Estimados invitados, lamento mucho la interrupción, pero me complace anunciar que la fiesta de cumpleaños del señor Roberto continuará. La distinguida señora Elena Mendoza, quien es socia propietaria de este Salón El Paraíso, se ha hecho cargo de todos los gastos. Por favor, disfruten de la celebración. Cortesía de la señora Elena Mendoza. Las palabras de Julio resonaron en el salón. Los invitados, primero sorprendidos, luego comenzaron a aplaudir. Miradas de admiración se posaron en mí. Las amigas de Sofía, las mismas que el domingo se habían reído, ahora la miraban con lástima y una vergüenza profunda. Sofía estaba completamente desarmada. Su rostro se desfiguró por la rabia y la humillación. Me miró, sus ojos llenos de odio. «Esto es una trampa, una venganza barata. Usted es una bruja». «No, mija», respondí, mi voz suave, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Soy una mujer que aprendió el valor del respeto, y que la dignidad, Sofía, no se tira a la basura como un plato de comida. Esta fiesta, esta que tanto te costó organizar, esta que querías que fuera tu gran triunfo, ahora es mía. Es mi regalo a Roberto, mi hijo, y es mi lección para ti». Roberto, finalmente saliendo de su estupor, se acercó a mí, sus ojos llenos de desesperación. «Mamá, por favor, no hagas esto, no aquí, no así». «¿Y tú, Roberto? ¿Dónde estabas el domingo cuando tu esposa tiró mi comida a la basura? ¿Dónde estaba tu voz, tu dignidad de hijo?» «Ahora es tarde, hijo, demasiado tarde». Me di la vuelta y le hice un gesto a Julio. «Que la orquesta siga con la música, por favor. Y que sirvan el champán. La celebración debe continuar». Julio asintió, y la orquesta, como por arte de magia, comenzó a tocar una pieza alegre. Los camareros se movieron para servir las copas de champán. El ambiente, aunque todavía tenso, comenzó a recuperarse, la gente intentando disimular lo que acababa de presenciar. Sofía, vencida, se desplomó en una silla. Roberto, con la cabeza gacha, la miró. Luego me miró a mí. La humillación era completa. El momento icónico, aquel que Miguel había sembrado años atrás, había llegado a su clímax. Y la lección, pública y dolorosa, había sido entregada. Y yo, Elena Mendoza, la mujer cuyo plato había sido tirado a la basura, ahora era la anfitriona inesperada de la fiesta de cumpleaños de su propio hijo. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado irreversiblemente. La música de la orquesta, que antes sonaba alegre y despreocupada, ahora parecía un telón de fondo para el drama que se había desplegado. Los invitados, en su mayoría, intentaban disimular, charlando en voz baja y evitando miradas directas a Sofía y Roberto. Yo, sin embargo,
Me movía por el salón con una ligereza que no sentía en años. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. La humillación se había transformado en una fuerza serena. Me acerqué a la mesa del brindis y tomé una copa de champán. Levanté mi copa y sonreí a los presentes. Salud por el cumpleañero, Roberto, y salud por la vida, que siempre nos enseña lecciones valiosas. Algunos invitados me devolvieron la sonrisa, otros levantaron sus copas en silencio. Sofía me observaba desde su silla, sus ojos rojos y dilatados, con una mezcla de furia y un pánico que no podía ocultar. Roberto, de pie a su lado, tenía la mirada perdida en el suelo. Su rostro reflejaba una profunda vergüenza. Mis nietos se acercaron a mí, pequeños barcos en medio de la tormenta, y me abrazaron. Su inocencia era el único bálsamo en esa noche tan particular. Pasé el resto de la noche conversando con algunos invitados que se acercaban con curiosidad o con palabras de apoyo, admirados por lo que acababan de presenciar. Doña Elena, qué carácter, me dijo una señora mayor, con una sonrisa cómplice. No hay que subestimar a las abuelas, ¿verdad?, le respondí, y ambas reímos. Otros se acercaban a Roberto y Sofía, pero sus conversaciones eran breves, tensas. La dignidad de mi hijo y mi nuera estaba hecha pedazos frente a todos. Cuando la fiesta estaba por terminar, Roberto se acercó a mí, sus hombros caídos. Su voz era un susurro apenas audible. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar?» «En privado», asentí. «Claro, hijo, mañana. Ahora no es el momento». Sofía, al verlo acercarse, se levantó de su silla, su rostro una máscara de desprecio. «No hable con ella, Roberto. Es una manipuladora. ¡Una bruja!». La ignoré por completo. Miré a Roberto a los ojos. «Mañana, hijo, en mi casa, a las 10 de la mañana. Solo tú». Roberto asintió, derrotado. Sofía, furiosa, le lanzó una mirada gélida. Entendí que la grieta entre ellos, que Sofía había estado abriendo con sus acciones, ahora se había hecho una brecha profunda. Al día siguiente, a las 10 en punto, Roberto estaba en la puerta de mi apartamento. Se veía demacrado, con ojeras y el cabello revuelto. Lo hice pasar a mi sala. El sillón donde yo había llorado en silencio la noche de la humillación, ahora me parecía un trono. «Siéntate, hijo», le dije, señalando el sillón individual frente al mío. Él se sentó, con la cabeza gacha, sus manos entrelazadas nerviosamente. El silencio llenó la habitación, un silencio pesado, cargado de todo lo que no se había dicho en años. «Mamá, lo siento», dijo finalmente, su voz quebrada. «Lo siento por el asado, por el silencio, por todo». Lo miré. Mi corazón, aunque herido, seguía siendo el de una madre. «No es solo por el asado, Roberto. Es por años de ignorarme, de dejar que tu esposa me tratara como un mueble, de hacerte el sordo a mis súplicas silenciosas. Es por olvidarte de la mujer que te dio la vida, que te crió con amor y sacrificio, que te dio la casa donde vives, sin pedir nada a cambio, solo respeto». Levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, mamá. Fui un cobarde, un tonto. Me dejé llevar por Sofía, por la ambición, por querer ser alguien. Ella siempre me decía que tú eras una carga, que tus ideas anticuadas nos frenaban. Y yo le creí. Fui un imbécil». «No fuiste un imbécil, hijo. Fuiste débil y te dejaste manipular. Pero el problema no es solo la debilidad, es el desprecio. Y el desprecio, Roberto, es un veneno que destruye todo a su paso. Ella te enseñó a despreciar a tu propia madre». Hubo otro largo silencio. Tomé un pañuelo de papel y se lo tendí. Él lo tomó, secándose las lágrimas. «¿Qué va a pasar ahora, mamá? ¿Nos vas a echar de la casa?». Su voz era un hilo de voz. «No, Roberto, no los voy a echar. Soy tu madre. Y aunque me hayan herido, no soy una verdugo. Pero las cosas van a cambiar. La hipoteca, como ya sabes, se me pagará directamente a mí, cada mes. Y si un solo mes no pagan, el fideicomiso tomará posesión de la casa, sin excepciones. Quiero que cada mes, cuando hagan ese pago, recuerden a quién le deben el techo que les cubre. Y quiero que, a partir de ahora, Sofía y tú se hagan cargo de sus propias vidas. Ya no voy a ser su salvavidas, ni su empleada, ni su bolsa de boxeo». Roberto me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo,
el que me abrazaba con fuerza y me defendía de los niños malos en el parque. Lo entiendo, mamá. Merecemos esto. Y más. Y hay otra cosa, continué. Mis nietos. Quiero seguir viéndolos, pero no bajo las reglas de Sofía. Si quieren que la relación con sus abuelos conmigo se mantenga, entonces Sofía deberá disculparse. No conmigo, sino con mis nietos. Deberá explicarles por qué su abuela ya no va a los asados. Y deberá enseñarles el valor del respeto, de la familia. Y si no lo hace, entonces la relación se pausará. No los voy a castigar a ellos, pero tampoco voy a permitir que crezcan en un ambiente de desprecio hacia su abuela. Roberto asintió solemnemente. Haré que Sofía lo entienda. Mamá, haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. La confianza no se recupera con palabras, Roberto. Se recupera con acciones y con tiempo. Mucho tiempo. Y no solo con palabras, sino con un cambio real, con hechos. Y por favor, dile a Sofía que la comida que me tiró a la basura el domingo era la última vez que yo iba a cocinar para ella sin recibir respeto. Que si ella quiere mis ensaladas, que si quiere mis empanadas, tendrá que venir a mi casa a pedirlas, y con humildad. Y que yo decidiré si estoy de humor para cocinar para ella, porque mis manos, que tanto dieron, merecen ser valoradas. Roberto, con los ojos llenos de una nueva comprensión, asintió. Se levantó y por primera vez en años me abrazó con fuerza. Fue un abrazo diferente, no el de un niño, sino el de un hombre arrepentido. Sentí una punzada de esperanza. Los días y semanas siguientes fueron de una calma tensa. Sofía, como era de esperar, no se disculpó de inmediato. Había un orgullo herido en ella que no le permitía dar su brazo a torcer. Pero Roberto, mi hijo, empezó a visitarme solo, a menudo con mis nietos. Pasábamos las tardes en la plaza, en el parque, o simplemente en mi apartamento, conversando. Él me contaba de su trabajo, de sus problemas, de cómo se sentía asfixiado en su propia casa, y yo, por primera vez en mucho tiempo, escuchaba a mi hijo, el verdadero Roberto. Sofía intentó una última jugada. Intentó culpar a Roberto de todo, de la deuda, de la hipoteca, de la locura de su suegra. Pero Roberto, esta vez, se mantuvo firme. Le dijo que si no cambiaba su actitud, él se iría de casa con los niños. Esa fue la amenaza más grande, la que finalmente la hizo ceder un poco. Un mes después del incidente del asado, Sofía apareció en la puerta de mi apartamento. Venía sola. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, un atisbo de humildad. «Suegra, vengo a disculparme», dijo, su voz ronca, «por el asado, por el plato, por todas las veces que la traté mal. Fui una estúpida, una arrogante. No sé qué me pasó. Lo siento». La miré fijamente. «Las disculpas son importantes, Sofía, pero el cambio lo es más. Necesito ver que el respeto no es solo una palabra para ti, sino una forma de vida, y que mis nietos aprendan el valor de la familia». «Lo entiendo, suegra. Haré lo que sea necesario. Prometo que cambiaré. Prometo que les enseñaré a los niños a valorar a su abuela». No la abracé. No era el momento. Pero vi la sinceridad en sus ojos, la verdadera desesperación. «Muy bien, Sofía. Entonces, por mis nietos, podemos intentarlo. Pero las reglas son claras. Ya no más desprecios, ya no más humillaciones, y la hipoteca, cada mes, en mi cuenta. Que nunca se les olvide». A partir de ese día, la dinámica familiar cambió. Sofía se volvió más amable, más atenta. Los domingos volvieron a ser días de asado, pero ahora era ella quien me llamaba para pedirme mi ensalada rusa, mi receta de empanadas, y yo decidía si quería llevarlas o no. A veces, la llevaba. Otras veces, simplemente iba a disfrutar de mis nietos, sin presiones. Aprendí a decir no sin sentirme culpable, a poner límites sin miedo. Roberto, por su parte, se convirtió en un aliado incondicioso. No solo me visitaba, sino que también defendía mi espacio, mi dignidad, ante cualquier intento de Sofía de volver a los viejos hábitos. Nuestra relación, que había estado estancada durante años, se fortaleció, basada en una honestidad brutal que había surgido de la crisis. Un día, mis nietos vinieron a visitarme. La pequeña Sofía, mi nieta, me abrazó con fuerza. «Abuela,
Te extrañamos mucho en los asados. Mamá dice que fuimos muy malos con tu comida. Lo siento, abuela. Los abracé a ambos. Mis amores, la abuela siempre los va a querer. Y ahora mamá está aprendiendo a valorar el cariño. Y eso es lo más importante. Mi vida, después de ese asado del domingo, se había transformado. Había recuperado mi voz, mi lugar, mi dignidad. La casa de Roberto y Sofía ya no era solo una propiedad. Era un símbolo de mi fuerza, de mi legado, del amor previsor de Miguel. Y cada pago mensual de la hipoteca, para mí, no era solo dinero. Era una nota, un recordatorio constante de que el respeto, la gratitud y el valor de una madre no se tiran a la basura como un plato de comida. Y que, a veces, la más grande de las lecciones se aprende con el estómago vacío y el corazón herido, pero con el alma más fuerte que nunca. Mi plato, mi dignidad, estaban de vuelta en mi mesa, y esta vez nadie se atrevería a tocarlos.